Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 51, Batalla Final, Parte 1. Capítulo 50, Batalla Final, Parte 1. En el instante en que Kokushib, el temible antiguo Luna Superior 1, entró en el corazón del barranco, una tensión sofocante se apoderó del campo de batalla. Detrás de él, su ejército personal de guerreros demoníacos se movía al unísono, silencioso y letal. Frente a él se encontraban más de 300 espadachines del cuerpo de cazadores de demonios, cuyas espadas Nichirin reflejaban la luz del atardecer, irradiando una determinación inquebrantable. Todos los guerreros tenían la misma mirada, estaban listos para morir. Kokushib simplemente sonrió con sorna. Era una sonrisa retorcida, una mezcla de desdén y confianza divina. Solo con ustedes. Su voz era baja, pero afilada como una navaja, cortando el silencio como una cuchilla. Comillas, ¿crees que puedes detenerme? Alzó la voz ligeramente, no por arrogancia, sino por seguridad. Entrégame ahora el lirio araña azul, y tal vez considere perdonarles la miserable vida. Pero no hubo respuesta. Sin miedo. Sin dudarlo. Solo silencio. Un silencio tan denso que parecía una burla. Los ojos de Kokushib se entrecerraron, sus dedos se aferraron a la empuñadura de su espada viviente, Kyokoku Kamusari, una katana demoníaca que palpitaba débilmente como una criatura ligada a su alma. Pero justo cuando empezó a dibujarlo, su mirada se fijó en una figura en la primera línea. Un hombre joven, tranquilo, alerta. De pie, con la mirada fija. Kamado Tanger. No, lo que realmente llamó la atención de Kokushib fueron los pendientes. Los pendientes de Hanafuda colgaban de sus mejillas. Su expresión cambió. Entonces, esta es tu última carta. Su voz se endureció al hablar directamente a Tanger. Tú, el que tiene la cicatriz en la frente, ¿eres descendiente de Yoriichi Tsujikuni? Tanger no respondió, simplemente negó con la cabeza. Ya veo, murmuró Kokushib, pero incluso si lo fueras, ¿y qué? Comillas, ¿crees que un simple descendiente puede rivalizar con el original? Por un breve instante, un recuerdo afloró. Tachibana Kij. Ese humano, que casi acaba con él. Cuerpo frágil, espíritu aterrador. Kokushib lo había atravesado con su espada, atravesándole los pulmones. No había forma de que pudiera haber sobrevivido. Es imposible que esté vivo. Kokushib apartó ese pensamiento de su mente y, con un único y fluido movimiento, desenvainó a Kyokoku Kamusari y desapareció, lanzándose directamente hacia Tanger como un rayo de luz de luna. Heredero del sol que respira, déjame poner a prueba tu valía. Comillas, respiración lunar, primera forma, luna oscura, palacio vespertino. Su espada huyó al atravesar el aire, hendiendo la realidad misma con una presión sofocante. Pero Tanger no se inmutó. Había despertado el mundo transparente. Para él, los movimientos de Kokushib eran tan claros como el día. En el momento en que se produjo la huelga, se movió. Sacó un hacha de su cadera, no una espada, y giró con perfecto equilibrio, redirigiendo la fuerza mientras contraatacaba con un golpe propio. Respiración solar, primera forma, danza, embú. El hacha y la espada demoníaca chocaron, una llama ardiente se estrelló contra el frío vacío. Una onda expansiva arrasó el campo, la luz y la sombra chocando en una tormenta de chispas. Los ojos de Kokushib se entrecerraron. Comillas, ¿un hacha? ¿Usarías respiración solar, con una herramienta de granjero? Para un guerrero como él, aquello era un insulto. Incluso Kij, su rival y el único humano al que respetó, lo dijo una vez. Un espadachín que usa un hacha no es un espadachín, se está burlando del arte de la espada. Su furia se encendió. Comillas, te haré pedazos, burla vergonzosa de Yoriichi. Y luego. El suelo tembló. Detrás de Kokushib, el ejército demoníaco avanzó con ímpetu, cargando contra las filas del cuerpo de cazadores de demonios. Pero no llegaron muy lejos. Una figura gigantesca dio un paso al frente, deteniendo su avance como una montaña que se negaba a ceder. Imejima Gimei, la asira de piedra. Las cadenas tintineaban entre el hacha y el mayal enormes que sostenía en sus manos mientras se enfrentaba a otro monstruo que se aproximaba, Akaza, la tercera luna superior. Tú, dijo Gimei en voz baja, como una piedra arrastrada por la grava. Eres mi oponente. Cerró los ojos y, en ese instante de contención, susurró. Namu Amida Butsu.
al borde del acantilado. Muy arriba, cerca del puesto de mando construido con tablones de madera ensamblados apresuradamente, Tachibana Kij estaba sentado solo con una cosa frente a él. El lirio araña azul. La flor legendaria, el cebo. Entonces, Kagaya, murmuró Kij, observando el campo de batalla que se extendía abajo. Comillas, ¿de verdad crees que va a aparecer? Su tono era informal, pero su mirada era penetrante y alerta, no porque temiera perder. Nada de eso. Ahora sabía perfectamente lo fuerte que era. Aunque dos Yoriichis descendieran del cielo esta noche, él no perdería. ¿Su única preocupación? Que el verdadero enemigo podría no aparecer. Muzan es un cobarde, dijo sin rodeos. Si cree que esto es una trampa, huirá y se esconderá durante otros 100 años. Pero Ubuyashiki Kagaya, siempre sereno, simplemente sonrió. Ten fe en tus instintos, Kij. Nosotros hemos hecho nuestra parte, el resto está en manos del cielo. Y casi como si los cielos hubieran estado escuchando. Llegó Kibutsuji Muzan. Sin hacer ruido, apareció en medio del barranco, flanqueado por todos los miembros de los 12 Kizuki. La presión que desprendía era sofocante, extendiéndose como el anochecer por todo el campo. Su mirada se posó en Kokushibi, que aún se encontraba en pleno combate con Tanjiro. TCH, ¿todavía no has terminado? Todo el campo de batalla se paralizó. Tanto humanos como demonios contuvieron la respiración. Porque la llegada del rey demonio significaba una sola cosa. Todo estaba a punto de cambiar. Los espadachines veteranos del cuerpo intercambiaron miradas. Comprendieron la estrategia de Kagaya. El plan era sencillo, resistir hasta este preciso momento. Ahora, lo único que tenían que hacer, era esperar la señal para retirarse. Incluso los cazadores más jóvenes, aquellos demasiado inexpertos para comprender plenamente lo que estaba en juego, sabían que debían obedecer sin dudarlo. Sanemi Shinazugawa, conocido por su carácter impulsivo e impredecible dentro del cuerpo, ni siquiera había sido incluido en esta operación. Porque en ese momento, solo había 3 fuerzas verdaderas en juego en esta guerra. El cuerpo de cazadores de demonios. Kokushibi, la antigua luna superior 1. Kibutsuji Muzan, el rey de los demonios. Kokushibi y Muzan se miraron a los ojos. Todos los demás desaparecieron de su vista. Ahora solo existían el uno para el otro. Aquí es donde comenzaría la verdadera batalla. Quien ganara, se quedaría con el lirio araña azul. Pero en ese preciso instante, Tachibana Kiju desapareció. Borró por completo su presencia, su aliento, su aura, sus pasos. No quedó nada. Como una sombra engullida por otra sombra. Su mirada se fijó en una figura solitaria. Nakime, la mujer demonio con el biwa, guardiana de las puertas de teletransportación del castillo infinito. Kij se movía sin hacer ruido, deslizándose entre las grietas del espacio mismo. Abajo, la voz de Muzan resonó, cargada de veneno. El lirio araña azul, está con él, ¿verdad? Dámelo, ahora. Aún así, nadie se movió. Nadie respondió. Los labios de Muzan se curvaron en una mueca de desprecio. Si no recibo esa flor esta noche, entonces moriréis todos, absolutamente todos, no solo aquí, borraré todo Tokio del mapa. Finalmente, se le cayó la máscara. Se acabó la falsa amabilidad, se acabó la compostura divina. Este era el verdadero Kibutsuji Muzan, un monstruo con piel humana. La intención asesina que emanaba de él inundó todo el campo de batalla. Incluso los asesinos más curtidos apretaron los dientes en señal de desafío. Porque sabían que lo decía en serio. Y luego. Algo cambió. El viento cambió de dirección. No es una brisa, no es una ráfaga, sino un tirón. Como si el aire mismo hubiera sido succionado, robado de sus pulmones por un instante aterrador. Para los cazadores de demonios entrenados en estilos de respiración, la sensación era aún más intensa, como si alguien les hubiera arrancado el ritmo del corazón. Pasó igual de rápido. Pero entonces. Un trueno sacudió los cielos. No es un trueno cualquiera. Me conmovió profundamente. Huesos que rechinan. Convirtió el cielo en un tambor de juicio. Los ojos de Kokushibi se abrieron de par en par. Ese sonido. Sin duda. Abre interrogación. 52, Batalla final, última parte. Capítulo 51, Batalla final, última parte. Un estruendo resonó en los desolados acantilados. El trueno irrumpió en el silencio, retorciéndose y agrietando el cielo como un dragón desbocado, antes de aferrarse a la llameante hoja carmesí, la espada Nichirin de Tachibana Kij.
En un instante, demasiado rápido para que cualquier ojo normal pudiera seguirlo, su tajo trazó un arco perfecto hacia el esbelto cuello de la mujer demonio que permanecía indefensa ante él. Su pequeño cuerpo se sacudió hacia atrás. Pero Kij no permitió ni un solo instante para que creciera la lástima. Con una calma inquebrantable, sin la menor vacilación, volvió a atacar, y otra vez, y otra vez. Ni una sola vez. Ni dos veces. 36 veces. En menos de un suspiro, el cuerpo de la chica, Nakime, la demonio que tocaba el biwa y que una vez sirvió a Muzan, quedó hecho pedazos, convertido en una mancha borrosa de movimiento, cada golpe tan preciso que apenas se podía registrar. Su cuerpo temblaba, convulsionando como una marioneta a la que le hubieran cortado violentamente los hilos. Y en los últimos segundos antes de que su existencia se desmoronara, una abrumadora sensación de injusticia inundó su corazón. Ni siquiera era la principal amenaza, no tenía la fuerza suficiente para resistir ni un solo golpe de ese hombre. Y sin embargo, fue su carne la que se desgarró, su alma la que se desvaneció a manos de la tormenta disfrazada de forma humana. Respiración de trueno, primera forma, trueno y destello, 36 veces. La voz de Kij resonó con el golpe final, perfectamente sincronizada con un estruendo que sacudió el valle. Al envainar su espada, los fragmentos dispersos del cuerpo del demonio cayeron silenciosamente a la tierra. Los ojos de Nakime, muy abiertos y vacíos, no podían comprender lo que acababa de suceder. Se desvaneció en la nada, sin siquiera pronunciar una última palabra. La tormenta estaba lejos de haber terminado. Kij, al exhalar, dejó escapar la inmensa energía que rugía por sus venas. Unas venas que parecían relámpagos danzaban sobre su frente y sus ojos, descendiendo como tatuajes irregulares. Sus pupilas brillaban débilmente, crepitando con estática residual, tan intensa que el aire que lo rodeaba comenzó a temblar. Una presión opresiva se extendió hacia afuera, como un vendaval divino, aplastando todo en el valle. El viento amainó. Incluso la atmósfera se volvió más densa, capaz de aplastar huesos bajo su peso. No parecía un simple hombre. Se yergue como un dios del trueno, envuelto en furia divina. La sola presencia de su fuerza espiritual bastaba para paralizar a todos los demonios del valle, dejándolos congelados en el acto. Akaza, el tercer rango superior, sintió que todo su cuerpo era sacudido por violentos temblores. No por voluntad, sino por instinto. Su propia carne se rebeló contra él, gritando advertencias en un terror silencioso. Corre, corre, morirás si te quedas aquí. Pero Akaza no era de los que se rinden fácilmente. La rabia se encendió en su interior, mucho más intensa que el miedo. Apretó los dientes con fuerza, su mandíbula temblando por la presión, no por la sumisión. Este tipo, este humano, ni siquiera puedo moverme delante de él. De verdad estoy tan superado. Maldita sea todo. Su mente gritaba de frustración impotente. Pero no era el único. En todo el campo de batalla, todos los demonios restantes, a excepción de Kibutsuji Muzan y Kokushib, estaban atrapados en la misma trampa invisible. Ni siquiera el despiadado de Ema, antiguo rango 2 superior, podía moverse. Su mirada se movía de un lado a otro con silenciosa confusión, desprovista de comprensión alguna. Ni siquiera él podía asimilar el abrumador caos que los rodeaba. Y en el centro de todo, Kij estaba completamente solo. Como si él solo contuviera toda la oscuridad de este mundo. Entonces. Comillas, todo el cuerpo de cazadores de demonios, retírense. Su voz resonó por todo el valle como un mandato divino. Más de 200 espadachines, paralizados por el asombro, salieron de su estupor. Moviéndose al unísono, iniciaron la retirada coordinada que habían ensayado innumerables veces. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, dos seres, la cúspide del poder demoníaco, permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Kokushibo. ¿Sigue vivo? No, no solo vivo, está usando técnicas de respiración a este nivel. Esto, ni siquiera es la misma forma que antes. Esto va más allá de Yoriichi, más allá de todo. Fue solo ahora, cara a cara, que Kokushibo comprendió la verdad. Este hombre fue el verdadero fin de su destino. Kibutsuji Muzan. Sabía que esto era una trampa, no debería haber venido hoy, pero este hombre, es un monstruo. Su mirada se posó en los restos de Nakime. Por primera vez en siglos, Muzan, el rey demonio de la noche eterna, sintió un escalofrío de miedo primigenio. Su instinto gritó. Correr. Porque todo su cuerpo, desde el cráneo hasta la planta del pie, temblaba bajo el peso aplastante de la voluntad de un solo hombre.
Más aterrador incluso que Yoriichi Tsujikuni. Mientras los espadachines de rango medio y alto completaban el plan de evacuación, Kij alzó su espada una vez más. Al desenvainar de nuevo su espada Nichirin carmesí, una oleada de calor abrasador se derramó sobre ella, suficiente para chamuscar la carne demoníaca al contacto. Un relámpago crepitó a través de su brazo, deslizándose por la hoja antes de transformarse en símbolos brillantes, runas antiguas, grabadas en el acero como escrituras divinas. Se giró, con sus ojos brillantes fijos en Muzan. Esa mirada, no era solo intensa, era cruel. Y Muzan lo sintió. Su última esperanza era que Kij atacara primero a Kokushibo, que ganara unos segundos, los suficientes para activar su as bajo la manga más peligrosa, la técnica de división celular. Un movimiento prohibido que le permitiría huir y regenerarse, aunque lo debilitaría durante décadas. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Kij, lo supo. Hoy no habría escapatoria. Desesperado, Muzan activó los 5 cerebros y los 7 corazones que tenía incrustados en su cuerpo. El poder se disparó, los músculos se tensaron, la carne se retorció preparándose para su técnica de escape. Pero Kij simplemente entrecerró los ojos. Comillas, ¿ya terminaste de prepararte? Su tono era monótono, casi burlón. En un abrir y cerrar de ojos, su espada atravesó directamente uno de los corazones de Muzan. Comillas GK. Muzan se ahogaba en su propia sangre, la combinación infernal de llamas rojas y relámpagos vivientes lo quemaba por dentro, atacando cada nervio con la agonía del fuego del infierno. Su cuerpo se estremeció y el ritual fue interrumpido a la fuerza. Y por primera vez, el rostro de Muzan se contrajo reflejando un miedo real e innegable. Kij no dijo nada. Simplemente sacó un pequeño frasco con un líquido carmesí de su abrigo interior, lo aplastó en su mano y dejó que el contenido goteara directamente en la herida de Muzan. Acto seguido, sin pausa, volvió a empuñar su espada y se dirigió al siguiente enemigo. Respiración de trueno, tercera forma, enjambre de truenos, variante modificada, explosión de relámpagos puros. Un rayo carmesí apareció de repente. Su espada se topó con la katana demoníaca de Kokushibo, la Kyokoku Kamusari, forjada a partir de su propia carne y afilada durante siglos. Se hizo añicos en un instante. Kokushibo se quedó paralizado. Jamás, ni una sola vez, se había sentido tan pequeño. Cuando la hoja roja volvió a atacar y vio que se acercaba, soltó su arma rota y cerró los ojos suavemente. No tenía sentido resistirse. Su cabeza salió volando, su cuerpo se desplomó, convirtiéndose lentamente en cenizas. ¿Por qué no lo esquivaste?, preguntó Kij, sorprendido. Desde la cabeza cercenada en el suelo, un susurro. Porque no tenía miedo. Ah, lo siento. Esa frase era de otro anime, ¿verdad? El rostro de Kokushibo, que comenzaba a desvanecerse en polvo, se volvió hacia Kij con ojos serenos. Comillas, ¿por qué no te moviste? ¿Cómo podría? Ya no había odio en su mirada, solo paz. El hombre que una vez fue conocido como Tsujikuni Michikatsu, ahora temido como el segundo rey demonio, finalmente se había rendido. Porque en ese último momento, al sentir la fuerza absoluta de Kij, se dio cuenta de algo. Alguien finalmente ha superado a mi hermano pequeño, Yoriichi. Hermanito tonto, tu hermano mayor viene a reunirse contigo ahora. El segundo rey demonio, Kokushibo, ha caído. A lo lejos, los cuerpos de otros demonios comenzaron a desmoronarse uno tras otro, incapaces de resistir la presión espiritual de Kij, su carne se pudrió como castillos de arena arrastrados por la marea. Kij giró lentamente. Su mirada volvió a posarse en Kibutsuji Muzan, cuyo cuerpo medio destruido aún permanecía en pie. Tachibana Kij. Comillas, ¿creías que la vida era algo con lo que podías jugar? Kibutsuji Muzan. Comillas, espera, no te acerques más. Abre interrogación. 53, Logeto-un. Capítulo 1, Logeto-un. La luz del sol matutino se deslizó lentamente sobre el horizonte, proyectando un suave resplandor sobre la tierra. Y en medio de esa luz fugaz, el cuerpo de Kibutsuji Muzan, el demonio que había aterrorizado a la humanidad durante más de 1000 años, finalmente se desmoronó en cenizas, desapareciendo sin dejar rastro en el viento. Comillas, lo logramos. Gritos de júbilo resonaron por todo el valle. Los espadachines se abrazaron, con lágrimas de alivio y triunfo corriendo por sus rostros. Entre la multitud, Tachibana Kij guardó silenciosamente su espada Nichirin en la vaina. La tensión que había oprimido su corazón durante tanto tiempo se disipó, dando paso a una calma extraña pero reconfortante.
Me alegro de no haber deshonrado a los demás viajeros interdimensionales. Si hubiera fracasado, podría haberme convertido en una carga para la historia misma. Kij, ¿acabas de decir algo?, preguntó Ubuyashiki Kagaya, acercándose con su habitual sonrisa serena. Kij negó con la cabeza lentamente, con una leve sonrisa asomando en sus labios. No, solo que, ahora todo se siente tan tranquilo. Ya veo, entonces, con eso basta. Esa misma mañana, Yushir siguió los pasos de Lady Tamayo, aceptando la luz del amanecer como su lugar de descanso final. La batalla final en el valle había terminado, y con la muerte de Muzan, la humanidad quedó finalmente libre de demonios para siempre. Poco después, Ubuyashiki Kagaya disolvió oficialmente el cuerpo de cazadores de demonios, que había existido durante más de 1000 años. La mayoría de los supervivientes regresaron a casa para comenzar una nueva vida con sus familias. El otrora bullicioso cuartel general de Demon Slayer quedó en silencio. En cuanto a Tachibana Kij, que ahora tenía 17 años y era plenamente consciente de que su vida no duraría otros 2 años, se marchó en silencio. Había despertado la marca, ese patrón en forma de llama que otorgaba un poder inmenso pero que también conllevaba una maldición, una muerte prematura. Si se quedaba, solo pondría en peligro a los amigos con los que luchaba codo con codo. Kij no quería morir postrado en cama y solo. Por eso, optó por viajar. Durante su primer año de peregrinación, aún mantenía contacto con Kagaya a través de cuervos mensajeros, pero después de un año viajando por todo Japón, Kij desapareció tras el mar, dejando atrás su tierra natal. Podía sentirlo, el tiempo se le estaba acabando. Y así, navegó hacia la tierra donde todo había comenzado, el lugar donde deseaba descansar por última vez. Una tormenta azotaba el mar. El trueno rasgó los cielos mientras olas colosales se elevaban hacia el cielo, alzándose como monstruos. En la cubierta de acero de un enorme buque de carga, Tachibana Kij se aferraba con fuerza, balanceándose mientras el viento y la lluvia azotaban su cuerpo. Por primera vez, sintió de verdad lo pequeño que era frente a las fuerzas de la naturaleza. El poder que una vez ostentó, las técnicas que había entrenado con cuerpo y alma para dominar, ahora no le parecían más que polvo ante la furia del océano. Un crujido ensordecedor resonó cuando una pared de agua impactó contra el barco. El enorme buque, de más de 100 metros de eslora, se hizo añicos como un juguete y se hundió al instante, engullido por el mar sin piedad. Pasaron los días. Finalmente, la tormenta amainó. Y. Un dolor agudo y una presión aplastante lo despertaron de la inconsciencia. Kij gimió al sentir docenas de pequeños pies presionando a su alrededor. Desorientado, luchó por agarrarse a una pierna para mantener el equilibrio y levantarse. Comillas que, mi fuerza, se ha ido. Miró sus manos, pequeñas y frágiles. Su cuerpo se había encogido. El estruendo ensordecedor de la multitud resonaba en sus oídos. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una marea de gente lo arrastró hacia el centro de una enorme plaza. Kij no tuvo más remedio que aceptar. Un paso en falso y podría morir pisoteado. En medio de la multitud, sus ojos se fijaron en la figura alta y corpulenta que se encontraba sobre una plataforma de madera para ejecuciones. Un hombre con una barba salvaje, una presencia que resultaba familiar. Espera, ¿quién es ese? ¿Por qué me resulta tan familiar? Antes de que el recuerdo pudiera aflorar por completo, el hombre alzó la voz, resonando por toda la plaza. Comillas, ¿quieres mi tesoro? Comillas, entonces tómalo. Dejé todo lo que poseo, en un solo lugar. Comillas, ahora ve y encuéntralo. Estamos en el año 1498 del calendario marítimo. 23 años antes de que comience la historia principal, Gold Roger, el rey pirata, es ejecutado públicamente por el gobierno mundial en Loguetown. Así comienza, la gran era pirata. Los ojos de Kij se abrieron de par en par. Su corazón tembló. Así que es cierto, ahora sí que estoy en el mundo de One Piece. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Kij se escabulló, aferrándose a los vagos recuerdos que tenía del trazado de Loguetown de su vida pasada. Se dirigió hacia las afueras del pueblo, hasta que finalmente llegó a una choza destartalada cerca del borde del bosque. Comillas, esta, ¿es mi casa? PFF, esto es deprimente. Entró, comprobando con cautela que seguía en buen estado. Encontró una taza vieja y desconchada y vertió agua de una jarra de barro en ella. Se lo bebió todo de un trago. Coma, eso debería calmarme el estómago por ahora. Se recostó, cerrando los ojos. Y concentrado. Intentando sentirlo, cualquier rastro del poder que una vez tuvo.
Unos instantes después, Kij dejó escapar un largo suspiro de alivio. Aún está aquí. Kenshin Mei, el arte de fusionar la espada, el corazón y el alma con el mundo mismo, mundo transparente. Su habilidad más vital aún permanecía con él. Puede que su espada haya desaparecido, puede que su cuerpo sea nuevo, pero su alma ha permanecido intacta. Y lo más importante, dos de sus habilidades principales habían evolucionado. Sus técnicas de respiración, y sus instintos de combate físico. Todo lo demás, podía reconstruirlo. Rebuscó entre los recuerdos de este nuevo cuerpo. Se desconocía el nombre del niño. Era un huérfano de 10 años. Sus padres habían sido pescadores humildes, asesinados por piratas cuando él era apenas un niño pequeño. Los habitantes del pueblo lo llamaban Naranjitito, porque a menudo lo pillaban robando naranjas de los jardines para poder sobrevivir. De vez en cuando, alguien le daba sobras de comida, pero nadie lo acogió. Al niño lo habían tachado de simplón. Un niño inútil sin futuro. Kij abrió los ojos y suspiró. Este punto de partida, es realmente lo más bajo. Rebuscó de nuevo en la choza, encontrando solo un trozo de pan mohoso y una docena de naranjas medio podridas. Pero, había un rayo de esperanza. Un juego de herramientas de pesca, que dejaron los padres del niño. La red y la barca quedaron inservibles, pero la caña de pescar, el anzuelo y el sedal aún funcionaban. Como antiguo pescador de nivel casi profesional en su vida anterior, Kij se mostraba confiado. En un mundo como el de One Piece, rodeado de océanos, no hay manera de que me muera de hambre. Tras comer unos cuantos trozos comestibles de naranja, se puso manos a la obra para restaurar la caña. Ató un sedal y usó el pan mohoso como cebo. Entonces, sin perder un segundo, se dirigió hacia la costa. Mientras trotaba, Kij comenzó a sincronizar su respiración, activando así la base de la respiración del trueno versión 1.0, la forma básica utilizada para fortalecer gradualmente el cuerpo. Afortunadamente, incluso un niño de 10 años en este mundo poseía un físico más robusto que un adulto en su época. Todavía no puedo usar la versión 2.0, murmuró. Esa versión requería un ajuste preciso de los pulmones y los órganos internos. Su cuerpo anterior había quedado destrozado por el sobreentrenamiento. Este, aunque sano, necesitaba un ajuste minucioso. Por eso Kij estaba decidido a perfeccionar su estilo de respiración desde cero, creando una verdadera versión 2.0 que combinara el control interno de los pulmones con la respiración por los poros externa. Un largo viaje, sin duda. Pero vale la pena tomarlo. Llegó a la orilla, buscando con la mirada un buen lugar. Cuando lo encontró, preparó el anzuelo y lo lanzó al mar. Y esperó. Vamos, veamos la primera captura, de mi nueva vida. El arco de One Piece comienza ahora. Si lo estás disfrutando, no olvides dejar un comentario. Tu apoyo mantiene vivo el espíritu del escritor. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 54, perseguido simultáneamente por dos bandas de traficantes de esclavos. Capítulo 2, perseguido simultáneamente por dos bandas de traficantes de esclavos. Basándose en su experiencia de pesca de su vida anterior en la tierra, además de un sólido conocimiento de la teoría moderna de la pesca deportiva. Tras 3 largas horas de pesca, Tachibana Kij finalmente recogió su sedal. No porque quisiera rendirse, sino porque, bueno, incluso el último trozo de pan mohoso que había usado como cebo se lo habían comido o se lo había llevado el agua. Los peces de por aquí no solo lo ignoraban, sino que estaban visiblemente disgustados por su cebo. Al verlos nadar con ese arrogante movimiento de la aleta, sin siquiera mirar su línea, Kij sintió ganas de zambullirse y agarrarlos con sus propias manos. Pero una sola mirada a su pequeño y desnutrido cuerpo le recordó que probablemente se ahogaría antes incluso de subirse a una báscula. ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que fracasó? ¿Que se fue a casa con las manos vacías? De ninguna manera, Kij jamás permitiría que lo llamaran un pescador que regresa con las manos vacías. Si no podía pescar, bueno, siempre le quedaban los cítricos. Con movimientos propios de un ladrón nocturno, Kij se echó la caña de pescar al hombro y se arrastró hacia el naranjal más cercano. Afortunadamente, sus sentidos estaban ahora muy agudos, casi al nivel de un Kenbun Sokoaki de nivel medio, por lo que pasar desapercibido entre los guardias fue pan comido. Primer día en este mundo, y parecía que los cítricos volverían a ser su principal fuente de calorías. Pero, para ser justos, estas naranjas estaban increíbles, le recordaban a las mandarinas de su ciudad natal, solo que eran casi el doble de grandes.
Kij acabó devorando más de 100 de una sentada antes de sentirse finalmente satisfecho. Metió unas cuantas docenas más en un saco improvisado y se dirigió a casa, donde se deshizo de montones de trastos y basura que se habían acumulado durante quién sabe cuánto tiempo. Logró armar un conjunto de ropa decente, nada lujoso, pero ponible. Después de eso, regresó a la playa. Hacía años que no se daba un baño como es debido, y a estas alturas, su cuerpo prácticamente había desarrollado una capa de mugre. Esa tarde, bajo el cielo que se desvanecía, se bañó. No solo para limpiarse la suciedad, sino para deshacerse de la impotencia que se había aferrado a él desde el día en que despertó en este mundo. A la mañana siguiente, Kij se despertó con los ojos legañosos, tras hacer sus necesidades, y notar el fuerte olor a mandarinas que desprendía su cuerpo, decidió probar un nuevo método ese día. Si el mar no le daba de comer, quizás el bosque sí podría. 2 horas después. Solo había logrado encontrar un puñado de huevos de pájaro, y su estómago seguía rugiendo en señal de protesta. Si seguía así, las aves se extinguirían antes de que terminara la semana. Este mundo no tenía piedad con los débiles. El tiempo pasó. Habían pasado 2 meses volando desde que Kij empezó a usar lombrices como cebo. Desde entonces, sus habilidades de pesca habían mejorado muchísimo, volviendo al nivel de un experto, o incluso superándolo. En parte fue instinto, un tipo de instinto diferente. Algo refinado, afilado, como una hoja. Aún no había aprendido el Kenbun Sokuaki, no en el sentido formal, pero, se estaba acercando a algo similar, una percepción casi premonitoria que cultivaba en silencio por su cuenta. Desde pequeños peces del tamaño de la palma de la mano hasta enormes peces de aguas abiertas, su pesca creció a la par de su fuerza y resistencia. En tan solo 2 meses, Kij logró salir de la desnutrición crónica gracias a una dieta constante a base de pescado, frutos del bosque y su propia versión personalizada de la respiración del trueno, versión 1.0. Pero no se detuvo ahí. Empezó a ahorrar dinero. Tras vender sus capturas y hacer trabajos ocasionales por el pueblo costero, había conseguido ahorrar alrededor de 2000 beri. Nota: 16 beri equivalen a un yen según el tipo de cambio local. Y en cuanto tuvo suficiente dinero de sobra, no lo dudó. Se gastó 1600 beri en una pistola de chispa de segunda mano y una daga de baja calidad que probablemente no duraría más de una semana en combate. El dinero es una herramienta, no el fin, murmuró mientras revisaba el borde oxidado. Lo que importa es seguir con vida. Con un arma en sus manos por primera vez en este mundo, finalmente sintió un atisbo de seguridad. Pero, ¿a qué viene tanta prisa? ¿Por qué armarse tan repentinamente? Porque este mundo, el mundo de Onepiece, era cruel, caótico y estaba lleno de monstruos con apariencia humana. Kij había pasado 2 meses intentando pasar desapercibido. ¿Pero problemas? De todos modos, lo encontró. Justo ayer, mientras vendía su pesca en el mercado del puerto oeste de Logetown, Kij se dio cuenta de algo escalofriante. 2 bandas diferentes de traficantes de esclavos habían empezado a vigilarlo. 2, al mismo tiempo. Por suerte, tenía un oído muy agudo, extraordinariamente agudo. Había captado fragmentos de su conversación con solo pasar a su lado. El primer grupo quería capturarlo y enviarlo al archipiélago de Sabaody, donde los Tenryubitos seleccionaban a sus esclavos como si fueran ganado. El segundo grupo fue aún peor. Planeaban entrenarlo para convertirlo en su mascota personal, y luego venderlo a uno de esos nobles depravados que tenían debilidad por los niños pequeños. Este mundo estaba sumido en la oscuridad, y la cantidad de traficantes de esclavos, incontable. Si hubiera seguido siendo aquel chico despistado y casi salvaje de hace 2 meses, sin recuerdos, sin voluntad propia, probablemente habría desaparecido en ese sistema, vendido como mercancía. En aquel entonces, era sucio, flaco y siempre estaba cubierto de barro. Incluso los traficantes de esclavos pensaban que era demasiado sucio e inútil como para molestarse con él. Pero ahora, después de meses de cuidarse, comer bien y reconstruir su cuerpo, su verdadera apariencia comenzaba a revelarse, un niño de rostro limpio, rasgos suaves y ojos naturalmente bondadosos. Precisamente el tipo de producto por el que ciertos nobles pagaban a Beri. Esa noche, bajo la sombra de la luna creciente, Kij se acercó sigilosamente de nuevo al puerto occidental. En una mano sujetaba una daga corta con la empuñadura invertida. Llevaba una pistola metida en la cintura. Ustedes fueron los primeros en marcarme, pensó Kij con frialdad, así que no me culpen por atacar primero.
No iba a permitir que la podredumbre echara raíces, ni aquí, ni en su vida. Detrás del mercado, un hombre llamado Bigu hacía guardia nocturna. Se apoyó contra la pared, fumando tabaco barato para mantenerse despierto. ¿En qué demonios está pensando nuestro jefe?, murmuró. Actúa como si fuéramos la marina o algo así. Turnos rotativos, guardias, somos contrabandistas, no soldados. Bigu no era tonto. Eran gentuza, y lo sabían, por eso solo atacaban a niños. Los débiles, los perdidos. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, una voz suave provino de las sombras a su lado. Bigu giró la cabeza. Demasiado tarde. Un fuerte escozor le recorrió la garganta. Abrió la boca para gritar, pero una pequeña mano se la cerró con fuerza, silenciándolo. La daga, desafilada y oxidada, se clavaba en su cuello una y otra vez con un movimiento de sierra irregular. La sangre salpicó la pared. Su visión se nubló, sus fuerzas se agotaron, y mientras la oscuridad lo envolvía, Bigu tuvo un último y patético pensamiento. ¿Por qué no compró una cuchilla mejor? ¿Por qué? ¿Me haces sufrir así? Kiji no se inmutó, su expresión era impasible, sin emociones, como la de un verdugo. Solo cuando el hombre dejó de moverse, aflojó el agarre. Kij revisó rápidamente el cinturón del cadáver. Esta pistola es mejor que la mía. Se la guardó en el bolsillo, limpió la sangre de la hoja y mordió la empuñadura para liberar ambas manos. Entonces, con un ligero salto, brincó por encima del muro exterior. Su objetivo, la casa de seguridad de la banda. Se movía como la niebla, silencioso e indescifrable. Como un fantasma armado de acero. Cuando amaneció, el trabajo estaba hecho. Todos y cada uno de los miembros de aquella primera banda de traficantes de esclavos habían sido eliminados, en silencio, de forma eficiente. Kij regresó a casa con 2 cofres cerrados llenos de vallas y varias espadas largas. Se sentó frente a la carreta abierta, con expresión indescifrable. Parece que los rumores eran ciertos, murmuró. Construye un puente y nadie recordará tu nombre, quema uno y nadarás en oro. ¿Recuento aproximado? 2 millones de beri. Escondió bien el dinero. Luego se puso de pie. La daga había desaparecido, ahora la sustituía una espada de verdad. No había terminado. El otro grupo, los perritos falderos de los nobles retorcidos, seguían vivos. Y Kij ya había tomado una decisión. No merecen vivir. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura. Su respiración se calmó. Y así, sin más, desapareció una vez más en la oscuridad. Esta noche, la sangre no había empezado a derramarse. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 55, observación desde código postal 9. Disculpen, el capítulo fue eliminado, lo volveré a subir. Capítulo 3, observación desde código postal 9. No había tardado nada. Tachibana Kij ya había encontrado el escondite de los traficantes de esclavos, una vieja taberna destartalada situada en el límite del distrito occidental de Loguetown, cuyas linternas parpadeantes proyectaban sombras ebrias sobre el camino empedrado. Lo localizó sin siquiera intentarlo. Sus sentidos agudizados, perfeccionados mediante la respiración corporal total durante su estancia en el mundo de Demon Slayer, le permitieron captar las auras vitales dentro del edificio como pulsos de sonar que danzan sobre el mar. Incluso antes de entrar, él lo sabía. El sigilo ya no era una opción. Pero una pregunta seguía en el aire. Entre las decenas de borrachos alborotadores que había dentro, ¿quiénes eran los verdaderos criminales? ¿Quién era simplemente un transeúnte desafortunado que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? O peor aún. ¿Y si cada una de las personas que estaban allí formara parte de ello? Kij exhaló suavemente, apretando la mano alrededor de la empuñadura de la enorme espada que llevaba colgada a la espalda, tan grande que casi sobresalía por encima de su baja estatura. Cerrando los ojos, ajustó su respiración, y agudizó su percepción. No solo percibía la presencia, leía el ritmo de cada latido, la cadencia de cada respiración, la tensión en sus músculos, las sutiles vibraciones de la vida misma. Todo fluía en su mente como un mapa de mareas cambiantes. Como era de esperar, la mayoría eran piratas de poca monta, probablemente recién llegados a la Grand Line, aún dependiendo de 2 años y medio de entrenamiento físico intensivo y una ambición temeraria. Pero un hombre destacó entre todos. Yomera. Un bruto descomunal cuyo cuerpo irradiaba una presión muy superior a la que podría generar un ser humano normal.
Kij podía sentirlo, finos rastros de Busosoku Aki se aferraban a sus músculos como aceite al agua. Su físico era antinatural, deformado, como un experimento fallido. No solo era fuerte. Había cruzado el umbral de la muerte una vez y había logrado regresar gracias a su pura fuerza de voluntad. Si Kij tuviera que compararlo, este hombre estaría a la par de un demonio de bajo nivel del mundo de Kimetsu no Yaiba. Nota personal de Kij: en este mundo, la gente ya tiene las estadísticas de cultivadores de nivel medio. ¿Qué clase de monstruos viven en la cima? Aún así, la fuerza bruta no equivale a poder. Si Yomera era realmente tan formidable, ¿por qué estaba escondido en Logetown dirigiendo una inmunda red de esclavitud? Kij no tenía la respuesta, y, sinceramente, no le importaba. Dio un paso al frente. Entonces, activó la respiración de cuerpo completo. Inhalar. Rayos brillantes de oro y azul eléctrico brotaron de sus pulmones, inundando sus venas como relámpagos. Cada vaso sanguíneo se iluminó con una energía concentrada mientras se sumergía en un estado de hipercontrol interno, la respiración corporal total, la técnica que había perfeccionado en el mundo demoníaco. Entonces. Auge. Las puertas de la taberna estallaron en astillas. Una onda expansiva recorrió la habitación mientras la madera destrozada y el polvo asfixiante estallaban en el interior. Sin previo aviso, sin diálogo. Kij saltó a través del umbral como un fantasma, su enorme espada ya describiendo un arco sobre su cabeza, con la mirada fija en un solo objetivo. Yomera. Ya no le importaba quién era inocente o culpable. Él acabaría primero con ese bastardo, y si alguien intentara protegerlo, también podrían morir. Así de simple. Yomera parpadeó. Un niño. Un mocoso escuálido, apenas tan alto como su pecho, acababa de irrumpir como una bala de cañón, blandiendo una espada lo suficientemente grande como para partir un barco por la mitad. Pero esa cara. Había algo vagamente familiar en ello. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera hacerlo. Yomera se lanzó de lado, rodando sobre una mesa en un intento desesperado por zambullirse. Demasiado lento. La hoja rozó su columna vertebral, pero por muy poco. Una profunda herida le atravesó la espalda, desgarrando carne y músculo como papel mojado. La sangre salpicó las paredes en un amplio arco. ¿Qué están haciendo, idiotas? Mátenlo. El aullido de dolor de Yomera resonó mientras se arrastraba hasta el centro de la habitación, agarrándose el costado. Sus hombres finalmente reaccionaron. Los piratas novatos a los que había estado entrenando durante años, aspirantes a piratas que perseguían ilusiones de grandeza, se apresuraron a responder. Se desenvainaron las espadas, se amartillaron las armas, estalló el pánico. Kij no dudó. Giró bruscamente sobre sí mismo y se abalanzó sobre los hombres que empuñaban sus pistolas. Él conocía a gente como ellos. Las espadas jamás podrían alcanzarlo, pero las balas, bastaba con un disparo certero a un punto ciego para que todo terminara. De un solo tajo certero, la espada de Kij partió limpiamente al primer pistolero por la mitad. La sangre brotaba del aire como una lluvia carmesí, empapando el suelo de la taberna de pecado. Sin mirar atrás, Kij cambió el agarre, giró la muñeca y lanzó un tajo hacia atrás. Directamente hacia el pirata que se acercaba sigilosamente por detrás. El acero se detuvo en seco. Y así fue también el corazón del hombre, atravesado antes de que pudiera siquiera gritar. Respiración corta, concentración tranquila. Entonces. Respiración de trueno, primera forma, trueno y destello, sextuple. En un abrir y cerrar de ojos. Un arco dorado atravesó la taberna, destellando como un rayo caído del cielo. En ese instante. 6 cabezas volaron por los aires. Sus cuerpos cayeron al suelo como marionetas con los hilos cortados, desplomándose al unísono. La taberna se sumió en el caos. La gente gritaba, algunos corrían, algunos disparaban, otros se quedaban paralizados. Pero Kij se interponía entre ellos y la única salida. Su espada brillaba con la muerte. Y su voz resonó como fuego entre el humo. ¿Comillas ibas a venderme a algún noble asqueroso? Sus ojos ardían como brasas gemelas. Comillas, sois todos basura, merecéis morir. Arde en el infierno, escoria despreciable. Dio un paso al frente. Cada paso dejaba un rastro de sangre, mesas volcadas, sillas destrozadas, bebidas derramadas, las paredes, el suelo, el techo, todo bañado en rojo. Ni siquiera sintieron el dolor. Esa fue la única muestra de misericordia que Kij les mostró. Una muerte rápida y limpia. Y con un último arco argumental. La cabeza de Yomera rodó hasta el suelo.
La taberna quedó en silencio. Kij blandió su espada, enviando un arco carmesí de sangre que salpicó el muro en ruinas, y luego la envainó sin decir palabra. Su menuda figura se movió con ligereza por la habitación ahora silenciosa, como una sombra de las antiguas leyendas samurái. Una vez que confirmó que no quedaban señales de vida, dejó de contenerse. Este lugar no era solo un escondite. Era su base de operaciones. Ninguno de ellos era inocente. En tan solo 5 minutos, Kij había saqueado todo el alijo de vallas de la habitación segura de los traficantes de esclavos. Se echó un saco de monedas al hombro y caminó tranquilamente de regreso a su modesta casita escondida en Loguetown. Mientras paseaba por los tranquilos callejones, murmuraba para sí mismo. No vine aquí con la intención de masacrar a nadie, pero ustedes simplemente no supieron cuándo parar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en lo más profundo del barrio rojo de Loguetown, una joven se cepillaba el pelo frente a un espejo, preparándose para la actuación de la noche. Su nombre era Aisa Asiri. Para los lugareños, era una bailarina, bella, elegante y misteriosa, la estrella emergente de los últimos meses. Pero ese nombre, esa sonrisa, esa carrera. Todo era mentira. En realidad, Aisa Asiri era una agente de inteligencia encubierta de código postal 9, la misteriosa agencia de inteligencia que dependía directamente del gobierno mundial. Su misión actual era delicada y peligrosa. Investiga los rumores de que Portgas de Rouge, la esposa del rey pirata Gol de Roger, reapareció en Loguetown. Si los informes fueran ciertos. Entonces, en algún lugar, el linaje del rey pirata aún vivía. Los Gorosei no permitirían que tal amenaza continuara. Esa noche, Loguetown estaba inusualmente ruidosa. Pero Aisa, gracias a sus contactos y su red de información, ya se había enterado de la noticia mucho antes que los marines o los funcionarios de la ciudad. Antes incluso de que amaneciera, ya tenía en sus manos un informe detallado. A primera hora de esta mañana, se produjeron 2 asesinatos en masa en el distrito del Mercado Oeste. Número de muertos, 58. No hubo supervivientes. No hubo testigos. La mayoría murió a causa de un único y certero corte. Se estima que todas las víctimas fueron asesinadas por un solo individuo. Evaluación, experto en espada. Posible usuario de Kenbun Sokuaki, nivel básico. Aisa frunció el ceño. ¿Cuándo hubo alguien así en Loguetown? Y lo que es más importante. Porque ahora. Esto fue realmente solo una guerra de pandillas. ¿O acaso había algo más grande acechando debajo? Ella aún no tenía la respuesta. Pero una cosa estaba clara. Quienquiera que fuera esta persona, podría interponerse en su camino. Tras un breve momento de reflexión, Aisa tomó su decisión. Ella misma se dirigiría al lugar de los hechos. Abre interrogación. Abre interrogación. 56. El sendero oculto al descubierto. Disculpen, el capítulo fue eliminado, lo volveré a subir. Capítulo 4. El rastro oculto al descubierto. Los callejones de Loguetown permanecían silenciosos en la tenue hora previa al amanecer. Una mujer solitaria entró lentamente en lo que antes había sido un bar, ahora poco más que un matadero. La puerta destrozada colgaba torcida, y el olor a muerte impregnaba el aire como la putrefacción. Aisa Asiri, oficial de inteligencia del código postal 9, sacó un delicado pañuelo blanco y se lo acercó a la nariz. Incluso tras años de entrenamiento brutal en la unidad encubierta más letal del gobierno mundial, el hedor le revolvió el estómago. Ella no era una agente de primera línea. Sus puntos fuertes siempre habían sido la sutileza, captar susurros en la oscuridad, desentrañar mentiras con una simple mirada, no vadear charcos de sangre y vísceras. Y sin embargo, allí estaba ella. Los cadáveres aún estaban frescos, decenas de ellos. Hombres, piratas, matones, escoria, yacían desparramados por el suelo, congelados en formas grotescas, algunos con heridas abiertas, otros con la cabeza limpiamente cercenada. El olor a hierro impregnaba el aire. Los ojos penetrantes de Aisa recorrieron la habitación con expresión neutra, pero en el fondo, sintió un atisbo de disgusto. No en el asesino. En el desorden. Incluso las operaciones más brutales tenían reglas. Pero esto era otra cosa. Se adentró más en el bar, sus botas resonando suavemente en el suelo ensangrentado, sus dedos enguantados rozaron ligeramente los agujeros de bala en las paredes de madera, cuyos bordes irregulares resonaban más que el silencio que las envolvía. Entonces ella lo notó. Coma extraño, los ángulos de disparo.
Se agachó, examinando los patrones con la mirada fija. La mayoría de los agujeros de bala estaban a baja altura, demasiado abajo, incrustados en las patas de las mesas, en la parte inferior de la pared, incluso en las tablas del suelo. ¿Acaso apuntaban a las piernas del enemigo?, murmuró, frunciendo el ceño. No, eso no puede ser correcto. En una lucha a muerte, nadie dispara para herir. Sobre todo cuando te enfrentas a alguien que claramente no se está conteniendo. Entonces, ¿por qué? Porque todos los disparos iban dirigidos hacia abajo, como si estuvieran apuntando a algo, bajo. Comillas podría ser, una raza de enanos, un usuario de fruta del diablo con un cuerpo deformado. Sus ojos recorrieron de nuevo la escena del crimen, esta vez siguiendo con la mirada no solo los cadáveres, sino también los espacios vacíos entre ellos. El espaciado, las trayectorias del movimiento, las salpicaduras de sangre. En su mente, una imagen sombría del asesino fue tomando forma lentamente. Espadachín, sin movimientos innecesarios, muertes limpias y precisas, sin rastro visible al entrar o salir. Los labios de Aisa se apretaron formando una fina línea. ¿Cómo utilizó Kenbunsoku aquí? Era la única explicación que tenía sentido. Nadie podría bailar entre tantos hombres armados, con las armas disparando en un pánico desenfrenado, y salir ileso, a menos que lo viera todo antes de que sucediera. Ni una sola pisada, ni un solo pelo suelto, ni siquiera un rastro de sangre que saliera por la puerta. La escena del crimen estaba tan meticulosamente limpia que prácticamente gritaba aquí de observación avanzado. No se trata solo de Kenbunsoku, este nivel de conocimiento del campo de batalla se acerca al de Zanshin, susurro. Entonces, algo más llamó su atención. Las marcas de bala. La trayectoria, los ángulos, la agrupación compacta de disparos desesperados. Apuntaban hacia abajo, repitió, lo que significa. El asesino era bajo. O peor aún. Como un niño. Apartó ese pensamiento sacudiéndoselo. No, imposible. Un niño no podría masacrar así a decenas de hombres adultos, por muy talentoso que fuera, a menos que tuviera una fruta del diablo que le permitiera alterar su apariencia. Esa era la única conclusión lógica. Se puso de pie, entrecerrando los ojos. Seas quien seas, no eres normal. Mientras tanto, sin saber que uno de los mejores agentes del gobierno mundial ya le seguía la pista, Tachibana Kij se levantó con el sol, como cualquier otro día. A pesar de haber liberado varios millones de berries de dos grupos criminales la noche anterior, Kij no actuó de forma diferente. Empacó su caña de pescar habitual y se dirigió silenciosamente a la costa. Gastar sin control tras un gran golpe es la forma más rápida de que te apuñalen por la espalda, murmuró para sí mismo con una sonrisa perezosa. Regla número 1, vive como un pobre, muere rico. Su instinto le decía que no tenía de qué preocuparse. Las dos bandas que había aniquilado eran unos don nadie, sin patrocinadores de verdad, sin vínculos con la infantería de marina, sin banderas de ningún gobierno mundial. Y para asegurarse, no había dejado rastro alguno. Aún así, la vigilancia ya era algo natural para él. Pasaron 2 horas. Kij estaba sentado en un amplio saliente rocoso con vistas al mar, con un cubo de cebo a su lado y una caña de pescar colgando perezosamente en el agua. Normalmente, a estas alturas ya habría pescado 3 o 4 peces gordos. Pero hoy. ¿Cómo nada? Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos para mirar dentro del agua. El mar estaba extrañamente tranquilo. Demasiado silencioso. Kij metió algunos dedos en la espuma, entrecerrando los ojos. El agua estaba fresca, normal. Pero todos los peces que veía desaparecían en el mismo instante en que lanzaba el anzuelo. Incluso los más atrevidos, los tontos que solían morder cualquier cosa brillante, habían desaparecido. ¿Cómo están huyendo?, murmuró. No, tienen miedo. Cerró los ojos y dejó que su respiración se calmara. Luego las abrí de nuevo, esta vez con mayor nitidez. Hay algo ahí fuera. Algo grande. Podía sentirlo, una sutil presión que llegaba a los límites de sus sentidos. No era exactamente aquí, pero tampoco era algo natural. ¿Un rey del mar? ¿Una bestia marina gigante? Coma no, la bahía es demasiado poco profunda para eso, y los monstruos no suelen acercarse a los pueblos portuarios a menos que se estén muriendo de hambre. Fuera lo que fuese, estaba cerca, y era lo suficientemente potente como para perturbar todo el ecosistema costero. Kij se puso de pie lentamente, con la caña de pescar aún en la mano. Entonces, sin rastro de temor, sonrió con suficiencia.
Parece que hoy es mi día de suerte. De vuelta en su pequeña choza, Kij rebuscó entre sus herramientas, sacando un pesado poste de hierro destinado a asegurar barcos y atar cuerdas. Enrolló una cuerda gruesa alrededor de ella como si fuera un arpón improvisado y ató el extremo a un anzuelo lo suficientemente grande como para atrapar un tiburón. De la cena de anoche, aún conservaba la cabeza a medio comer de un enorme pez de arrecife. Cebo perfecto. Si es un monstruo, el cebo normal no funcionará. Con el equipo en mano, se echó el arma improvisada al hombro y salió, con los ojos brillantes de expectación. Esto ya no era solo pescar. Esto fue una cacería. Veamos. ¿Un monstruo de 1000 kilos? Murmuró Kij con una sonrisa. Suena divertido. Nota del autor. El mundo de One Piece funciona bajo reglas muy diferentes a las del mundo de Kimetsu no Yaiba. Aquí, incluso un luchador promedio podría poseer una fuerza, resistencia y capacidad de curación anormales. Espadachines de élite como Roronoa Zoro entrenaban con pesas más pesadas que bueyes enteros, mucho antes incluso de despertar el Aki. Significado. Un cuerpo del mundo de Kimetsu, demasiado débil para este mar. Así que cuando Kij cruzó al otro lado, su alma no solo cambió de mundo, sino que su cuerpo evolucionó para adaptarse a él. Ya no es un cazador de demonios atado por los límites de la carne. Se está convirtiendo en algo completamente diferente. Algo apropiado para la Gran Line. Un espadachín, digno de estar en la cima. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 57, incluso quieres el dinero de un niño. Capítulo 5, incluso quieres el dinero de un niño. El cielo tenía un suave tono plateado mientras la bruma matutina se extendía suavemente desde la costa de Logetown. Con un movimiento suave y potente, la enorme caña de pescar de Kij cortó el aire y describió un arco hacia el mar, mientras su cebo desaparecía entre las suaves olas azules. Nada mordisco. No es que esperara nada de inmediato. De pie, con serenidad, a la orilla del mar, Tachibana Kij dejaba que la brisa marina acariciara su ropa sencilla y resistente. Su mirada era penetrante y concentrada, su postura equilibrada como la de un depredador al acecho. Hoy no se trató solo de pescar. Hoy estaba probando algo. Tras asegurarse de que el cebo estaba bien sujeto, Kij cambió de técnica. Dejó de quedarse quieto como un pescador tradicional. En su lugar, modificó el agarre de la enorme caña y comenzó un movimiento rítmico de lanzamiento, balanceando, recogiendo, balanceando de nuevo. Sus movimientos eran precisos, casi hipnóticos, imitando el nado de un pez ágil que se desliza por el agua. Este método no era para la pesca recreativa, estaba diseñado para atraer a los depredadores. El tiempo pasó. Pasó más de una hora. Y entonces, el mar, que había permanecido en un silencio apacible, comenzó a agitarse con fuerza. Los ojos de Kij se entrecerraron. Una criatura enorme, de entre 5 y 6 metros de largo y de color rosa brillante, emergió a la superficie con sorprendente velocidad, dirigiéndose directamente hacia el movimiento del cebo. Mientras la bestia se acercaba, Kij activó el Kenbun Soku Aki, agudizando instantáneamente su Aki de observación. Ahora podía ver cada detalle de la criatura, su complexión, sus movimientos, incluso los leves cambios en sus emociones. Frunció ligeramente el ceño. Coma espera, ¿no es esa una bestia marina? ¿Podría ser Momo? Parecía una versión juvenil de la criatura marina que recordaba del anime, Momo, la bestia domesticada que usaba la tripulación de Arlong, solo que esta era más pequeña, y rosa, no azul. Kij ladeó la cabeza y murmuró, el color no importa, si no es venenoso y sabe bien, me lo comeré. De las aguas cristalinas emergió la criatura, un cuerpo parecido al de un pez con cabeza de vaca, que agitaba sus anchas aletas como remos y surcaba las olas con facilidad. A pesar de su musculatura, tenía un aire extrañamente tierno. Quizás era su color. En cuanto divisó el cebo, la bestia no dudó. Abrió las fauces de par en par, con hileras de dientes afilados como cuchillas que brillaban a la luz, y engulló la cabeza del pez y el anzuelo de un solo mordisco. Sin masticar, simplemente me lo tragué entero. Entonces, nada. Se detuvo. Se quejó. Dejó escapar un gemido de disgusto, como el de una vaca. Murmuró. Aparentemente, estaba decepcionado con la escasa porción que había perseguido hasta el momento. Pero justo cuando empezaba a alejarse nadando, el anzuelo dio un tirón. Duro. La cuerda se tensó, vibrando violentamente al romperse la varilla. El cordón de acero crujió bajo la tensión, a punto de desgarrarse.
Los ojos de Kij se alzaron rápidamente, demasiado tarde para prepararse. Sus pies fueron arrastrados varios metros, sus dedos rozando la superficie del agua antes de que lograra tocar tierra firme. Un paso más y habría sido arrastrado a las profundidades. Con una exhalación tranquila, activó su respiración del trueno. Una oleada de energía recorrió sus venas, alimentando sus músculos y fijando su cuerpo como un ancla. Las plantas de sus pies se hundieron en la arena mojada. Apretó con más fuerza. Con un movimiento limpio y preciso, Kij volvió a controlar la caña. «Coma que cerca estuve», murmuró entre dientes, con el rostro aún inexpresivo. Un segundo más y habría sido comida para peces. Desde las profundidades de las olas, resonó un lamento doloroso, profundo y crudo. La criatura se debatía con vehemencia, retorciéndose y enroscándose, su cuerpo girando como un ciclón en el agua. El enorme anzuelo se había clavado profundamente en su vientre, y el pánico se apoderaba de ella. Pero Kij no cedió. Se mantuvo firme como una columna de piedra. Durante 20 largos minutos, el enfrentamiento continuó, cazador contra bestia. Entonces algo se rompió. En un frenesí de dolor y rabia, los ojos rosados de la criatura marina se tornaron rojos. Se abalanzó hacia la orilla, abandonando todo instinto. No le importaba el riesgo de quedar varada, solo quería matar a quien quiera que la hubiera lastimado. En el instante en que estuvo a distancia de ataque, la criatura abrió de nuevo sus fauces de par en par, apuntando a Kij con una mordida aplastante. Y fue entonces cuando Kij se mudó. Su mano se movió rápidamente hacia su cadera, sacando un rifle de cilindro de 6 recámaras de estilo antiguo. Su cañón era grueso, frío y letal. Con un movimiento fluido, apuntó y disparó. Un estruendo ensordecedor rasgó el aire. La bala de 15,7 milímetros atravesó la frente de la bestia, destrozándole el hueso y salpicando agua de mar en todas direcciones. Su enorme cuerpo se convulsionó en pleno ataque y luego se desplomó sin fuerzas en las aguas poco profundas. Muerto. Kij dejó escapar un suspiro de satisfacción al bajar el rifle. Eso sí que es una cena. Si hubiera tenido acceso a las redes sociales desde la Tierra, se habría vuelto viral en segundos. Sonrió al pensarlo. Arrastrando el gigantesco cadáver por la cola con sus propias manos, lo llevó de vuelta hacia su humilde casita al borde del bosque. Era demasiado grande para pasar por la puerta, así que dejó el cuerpo tendido en el jardín delantero. Entonces, se puso a trabajar. Cuchillo afilado, fuego encendido, sartén enorme preparada. Kij no perdió el tiempo. 15 minutos después, el aroma a carne a la parrilla inundó el aire. Había cortado los trozos más tiernos en lonchas gruesas y los había frito en la sartén hasta que el exterior estuviera crujiente y dorado, pero el interior aún jugoso y suave. Le dio un mordisco al primer trozo. Y se congeló. Coma esto, es demasiado bueno. El intenso sabor de la carne se fusionaba a la perfección con el dulzor salobre del mar. Era tierna pero elástica, sabrosa pero refrescante. Cada bocado permanecía en su paladar como un poema. Comió 10, 12, 15 trozos sin parar. Daba igual cuánta carne comiera, su apetito se negaba a ceder. Con una enorme sonrisa, Kij salió de nuevo y cortó otro trozo de la bestia, preparándolo esta vez a la brasa, saboreando el rico aroma que flotaba en la brisa. 3 días después, Barrio Rojo, Loguetown. En la trastienda, con poca luz, de un burdel convertido en casa de seguridad, Aisa Asiri, agente de campo del código postal 9, hojeaba un expediente repleto de informes sobre actividades de trata de menores. Sus dedos se detuvieron en un perfil. Nombre, pequeña naranja. Género, masculino. Edad, 10. Dirección, borde del bosque oriental, afueras de Loguetown. Antecedentes, huérfano, descendiente de una familia de pescadores. Nota médica, anteriormente diagnosticada con retraso cognitivo, recientemente muestra una rápida mejoría. Actualmente figura en la lista de personas de alto riesgo del grupo de trata de personas Yomera. Aisa se quedó mirando el archivo durante un largo rato. Luego, sin girar la cabeza, se dirigió a su compañera agente, una infiltrada veterana llamada Lux. Este chico, naranjito, ¿estás seguro de que antes tenía una discapacidad mental?, preguntó secamente. Lux se rascó la cabeza. Sí, seguro. El chico se pasaba el día sentado comiendo naranjas como un zombi. No hablaba, no hacía nada. Los ojos de Aisa se entrecerraron como cuchillos. Ella no creía en las coincidencias. ¿Un niño que había sufrido un retraso mental durante años se recupera repentinamente?
Y ahora, basándonos en el análisis interno de los ángulos de las balas, las alturas de impacto y las trayectorias de movimiento de la reciente masacre perpetrada por dos bandas, la altura de este niño coincide perfectamente con la trayectoria del tirador. Este chico es sospechoso, dijo con frialdad. Estoy casi segura de que es el culpable. Pero tiene 10 años, murmuró Lux, sacudiendo la cabeza. Aunque ahora sea inteligente, eso no lo explica. ¿Has visto la escena? Fue una carnicería. No olvides las frutas del diablo, respondió Aisa sin emoción. Lux parpadeó. Pero esto no es la Gran Line. ¿Qué probabilidades hay de que? Se quedó en silencio. Porque en el fondo, incluso él lo sabía. En este mundo, las probabilidades no significaban nada. No cuando los monstruos caminaban con piel humana. ¿Le gustaría que el próximo capítulo se escribiera con el mismo estilo, o que se recopilara en un archivo de volumen continuo como una novela ligera digital? Incluso en el tranquilo mar azul, no era desconocido que los usuarios de frutas del diablo existieran. No eran ni mucho menos tan comunes como en la Gran Line, claro está, pero existían. Empiezo a sospechar que él también usa una fruta del diablo, murmuró Lux, con un tono de tensión en la voz. La mirada de Aisa se aguzó. Entonces llévame a su casa. Sin esperar respuesta, se levantó y salió de la habitación a grandes zancadas. A unos 100 metros de la deteriorada casa de Kig. Lux señaló hacia una cabaña en ruinas al borde de un estrecho sendero forestal. Ese es el lugar. Dio un paso adelante con cautela, pero Aisa le agarró la muñeca con brusquedad. Piensa antes de actuar, espetó con frialdad. La información de inteligencia indicaba claramente que el sujeto demuestra una destreza con la espada a la altura de los guerreros de élite, y que ha despertado el Kenbunsoku aquí. Si él es el responsable, ¿de verdad crees que alguno de nosotros tiene alguna posibilidad, o esperas que luche contra él mientras tú miras? Lux tragó saliva con dificultad, sus piernas dejaron de moverse. Esperaremos. ¿Vive solo, verdad? Preguntó Aisa, con la mirada fija en la cabaña. Cuando se vaya, entraremos y buscaremos. Aisa Asiri sabía que no debía seguir a alguien con una kitana afilado. Los percibiría en el instante en que se acercaran. La única opción era esperar a que se marchara y rezar para que no volviera pronto. Momentos después, como era de esperar, Tachibana Kig salió de su casa, tarareando suavemente mientras se ataba una enorme espada a la espalda. Su figura era erguida y firme, sus pasos, ligeros pero decididos. Kig se dirigía al mar. Era la hora de su entrenamiento diario bajo el agua. Había estado usando la presión del océano para mejorar su manejo de la espada, una alternativa a las costosas pesas. La presión fortaleció sus músculos, su estabilidad central y su resistencia. En sus propias palabras, comillas, ¿para qué gastar dinero cuando tienes el mar? Un genio, en su humilde opinión. En este mundo, donde el cuerpo humano podía crecer a velocidades sobrehumanas, su método resultó sorprendentemente efectivo. Combinado con la respiración del trueno, en tan solo unos meses, su físico rivalizaba con el de un cazador de demonios de clase Kinoe del mundo de Kimetsu no Yaiba. Kig soltó una risita para sí mismo. Una vez que perfeccionara la respiración del trueno versión 3.0, ¿en qué se convertiría su cuerpo? ¿Cuánto oxígeno podía almacenar en una sola respiración? ¿Cuánto tiempo podría permanecer en el fondo del océano? Aún no había respuesta, pero estaba ansioso por averiguarla. Su viaje apenas comenzaba. Aunque había percibido dos débiles auras vitales a 100 metros de distancia, no les prestó atención. Esta zona estaba cerca de las afueras de la ciudad, y la gente pasaba por allí de vez en cuando, nada extraño. Además, se había acostumbrado a adormecer parte de sus sentidos. Con su nivel de sensibilidad, mantener todo en pleno funcionamiento sería una agonía. El sonido de pasos, el crujir de las hojas, incluso el pedo de una cabra a lo lejos, todo se oía como un trueno. Si no lo reprimía, su mente jamás podría descansar. Con la espada a la espalda, más alto que la mayoría de los hombres adultos, Kig se marchó con una sonrisa despreocupada. Muy al fondo, dos aspirantes a espías intercambiaron una mirada pálida. Menos mal que no hicimos ninguna tontería, pensaron ambos al mismo tiempo, mientras el sudor les corría por la espalda. ¿Cómo todavía quieres continuar? Preguntó Lux con voz seca, rascándose la nuca con incomodidad. Aisa apretó la mandíbula. Una vez que se aseguró de que Kig había desaparecido, asintió con firmeza. Esta es una oportunidad única. Necesitamos averiguar por qué alguien tan fuerte se esconde en un pueblo tan remoto como Logeto-un.
Lux asintió débilmente, con el rostro pálido. Era solo un agente de inteligencia común y corriente con un salario gubernamental que apenas alcanzaba las 200.000 berries al mes. ¿Te ves envuelto en algo así? Me sentí como si estuviera suicidando. En el instante en que Kiju desapareció de la vista, Aisa condujo a Lux hacia la casa en ruinas. Pero justo cuando pusieron un pie en el jardín cubierto de maleza, se quedaron paralizados. Colgando junto a la casa se encontraba el esqueleto de un pez marino gigante, de al menos 6 metros de largo, limpio y expuesto con una precisión escalofriante. Las sospechas de Aisa se extendieron como la pólvora. Ya no hay duda, el cuerpo de ese niño ha sido poseído por el poder de una fruta del diablo, o algo peor. Era imposible que un niño huérfano hubiera podido sacar un monstruo así del océano. Imposible. Empujaron la puerta y entraron con cuidado. Para su sorpresa, el interior estaba impecable. Por fuera parecía una choza, pero por dentro. Ordenado, organizado, tranquilo. Dormitorio, cocina, baño, todo limpio y bien cuidado. Incluso el escritorio de la esquina tenía algunos libros ordenados apilados, manuales de navegación, para ser exactos. Registraron toda la casa de arriba a abajo, con la esperanza de encontrar documentos, pergaminos secretos, armas ocultas, cualquier cosa que explicara quién era realmente ese misterioso espadachín. Pero todo lo que encontraron. 4 millones de vallas. Una docena, más o menos, de fusiles de chispa. Y absolutamente nada más. Al menos, no era el tipo de cosa que Aisa esperaba. Con el ceño fruncido, salió en silencio. Ni siquiera reaccionó cuando Lux, con torpeza, cogió el cofre lleno de dinero e intentó esconderlo a sus espaldas. Ella no lo detuvo. A decir verdad, si Lux no lo hubiera tomado, tal vez lo habría hecho. Para personas como ellos, que no fueron bendecidas por un nacimiento noble ni por linajes de alto rango, ¿a qué podían aferrarse sino a las vallas? Lux ganaba menos de 200.000 al mes. Aisa no ganaba mucho más. Ese cofre podría cubrir los gastos de un año, quizás incluso más. Y después de que su informe fuera aprobado, el misterioso espadachín podría no sobrevivir ni siquiera una semana. ¿Por qué dudar entonces? Lo que ella no sabía era que este pequeño cofre de monedas robadas se convertiría en una maldición. Un presagio de ruina para ambos. Oscuridad. Tachibana Kiju regresó a casa llevando su espada sobre los hombros. Un manojo de peces recién pescados colgaba de la hoja, aún goteando agua de mar. Tarareando una melodía, siguió el camino habitual de regreso a casa. En su mente, ya estaba pensando en el siguiente paso. Compra un barco. Por eso mismo había empezado a estudiar navegación. La gente de este pueblo empezaba a reconocerlo con demasiada facilidad. Era hora de desaparecer, marcharse a otra isla y reinventarse. Su próximo destino, la aldea de Shimotsuki, también en Eastlu, hogar del Dojo Ishin, donde enseñó el legendario espadachín Xir Shimotsuki. Si pudiera entrenar con Xir, podría dominar uno de los estilos de espada más puros del mundo, al tiempo que forja una identidad falsa más sólida. Pero entonces, al llegar a su casa y ver la puerta principal abierta de par en par, la sonrisa de su rostro desapareció. ¿Cómo qué clase de canalla le roba a un niño? El pez cayó de su espada con un chapoteo húmedo. Kij cerró los ojos y activó su percepción sensorial completa. El aire aún conservaba rastros de un olor desconocido. No tardamos en reconocerlos. Las mismas dos presencias que había sentido observándolo antes. Su expresión se ensombreció. Aún así, intentó ser racional. Quizás solo eran ladrones desesperados. Pero cuando siguió su rastro olfativo, y descubrió que conducía al barrio rojo. En otra parte. En una habitación humeante en la planta superior de un bar de mala muerte, Aisa estaba sentada cómodamente, hablando con un den musi posado sobre la mesa. Sí, directora Spandine, ronroneó dulcemente, sonando perfectamente obediente mientras decía medias verdades al teléfono. El caracol reflejaba la sonrisa burlona de Spandine, la supervisora despiadada del código postal 9. Ya veo, si este espadachín es tan valiente como dices, entonces no le queda mucho tiempo de vida. No actúes imprudentemente, manténlo vigilado. En 3 días, un agente del código postal 9 llegará para eliminar la amenaza. La línea se cortó. Pero la conversación no había sido tan privada como ella creía. Abajo, apoyado contra una pared en penumbra, Tachibana Kij permanecía en silencio, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Sus puños se apretaron lentamente. Esto, ha llegado demasiado lejos.
Una oleada de intención asesina recorrió el aire. Esa noche. Todo el barrio rojo recordaría el momento en que las sombras dejaron de susurrar, y comenzaron a sangrar. Esa noche. Marcó el comienzo de la sangrienta cacería que sacudiría a Loguetown hasta sus cimientos. Abre interrogación. Abre interrogación. 58, Pueblo Shimotsuki. Capítulo 6, Aldea Shimotsuki. Tachibana Kij contuvo la furia que hervía en su interior, obligándose a mantener la calma mientras esperaba a que la agente de inteligencia, Aisa, terminara su llamada al Den Mushi. En el momento en que terminó la llamada, la expresión de Aisa cambió en un instante, se volvió hacia su compañero, Lux, y dijo secamente, sin rastro de emoción. El recorte total es de 4.360.000 berries, puedes llevarte 1.000.000. ¿Comillas 1.000.000? ¿Basado en qué? La protesta de Lux se le atascó en la garganta en el instante en que se encontró con su mirada gélida. Guardó silencio, no por respeto, sino por miedo. Lux sabía perfectamente quién era la mujer que tenía delante. Aisa no era una agente cualquiera, era una víbora con piel de cordero, engañosa, despiadada y letalmente precisa. 1.000.000 era más que suficiente. Si se atrevía a exigir más, esta noche bien podría ser la última. Aisa desvió la mirada, con los ojos brillando de desprecio. Al menos él sabe cuál es su lugar, pensó ella. Pero justo cuando los dos estaban a punto de repartirse el botín robado, una voz que rompió la oscuridad de la habitación, aguda y letal como una espada desenvainada. No te muevas, o morirás. Ambos se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras se volvían hacia la fuente. Era aquel niño, al que habían ignorado con tanta indiferencia poco antes. Ahora, se encontraba a pocos pasos de distancia, empuñando una larga espada. Una aura asesina envolvía su pequeño cuerpo como una tormenta de presión, sofocante e invisible, pero imposible de ignorar. Lux abrió la boca, tal vez para explicar, tal vez para gritar. Pero Aisa, impulsada por instintos de supervivencia agudos como navajas, lo agarró del brazo y gritó con urgencia. Comillas, pedimos disculpas sinceras por lo sucedido hoy. Somos Código Postal 9, agentes del gobierno mundial, si usted. Sus palabras fueron interrumpidas abruptamente por algo mucho más frío que el miedo. Una cuchilla. La espada le atravesó la boca de un tajo, saliendo limpiamente por la nuca. La punta brillaba roja detrás de su cuello. Sangre tibia de color rojo oscuro salpicaba el cuerpo de Lux, mezclada con grumos de materia cerebral, blanda y blanca, como tofu triturado. Lux se quedó paralizado por el horror, su cuerpo se bloqueó. No podía gritar, no podía respirar. El mundo giraba. Y entonces se desplomó, como un tronco podrido que se estrella contra el suelo, pesado, sin vida. El silencio se apoderó de la habitación. Tachibana Kij exhaló profundamente, liberando el fuego que se acumulaba en su pecho, no porque fuera cruel. No porque fuera codicioso. Pero es que esos dos eran demasiado peligrosos como para dejarlos con vida. Eran Código Postal 9, una unidad de élite de operaciones encubiertas al servicio del gobierno mundial. No solo eran peligrosos, sino también intocables políticamente. Especialmente Aisa. Ella era el tipo de criatura a la que Kij más temía. La experiencia le había enseñado una verdad simple, grabada a fuego en su alma a través de la traición, la sangre y la supervivencia. Una mujer vengativa es una catástrofe de la que no puedes escapar. Y Aisa era algo más que vengativa. Era astuta, era manipuladora, era hermosa. Una tormenta perfecta. Si no acababa con ella ahora, lo atormentaría después. Ya fuera que decidiera resistirse, retirarse o mantenerse neutral, ella lo convertiría en un pretexto para vengarse. Kij ya lo había visto antes. Recordó una historia de otro mundo, Kan-min de semidioses y semidemonios. Solo porque Kiao Feng la rechazó, ella lo incriminó, arruinó su reputación y casi provocó que sus propios hermanos lo mataran. Si alguien así decidiera odiarte, nada de lo que hiciera sería suficiente. Así que Kij actuó sin dudarlo. Córtalo de raíz. Sin piedad, sin segundas oportunidades. A sus ojos, no había diferencia entre hombre y mujer, ningún prejuicio. Solo una pregunta, ¿representas una amenaza para los inocentes? Y Aisa, junto con Lux, sin duda lo eran. Tras hacer lo que pudo por limpiar la escena, Kij recuperó la caja de dinero y se escabulló en la noche. Sabía que tenía que desaparecer, esta noche. No solo porque había matado a dos agentes del Código Postal 9.
Pero como ya se mencionó durante la llamada de Aisa, alguien de la sede central iba a venir. Un cazador. Incluso el código postal 9 los llamó el ejecutor. Con un cuerpo todavía demasiado pequeño para enfrentarse directamente al gobierno mundial, Kij sabía una cosa. Quedarse aquí significaba la muerte. Regresó corriendo a casa y cogió solo lo esencial, su caña de pescar, una piedra para encender fuego y un mapa de Astlu. Tomó su espada y la caja de dinero, y salió de la casa que lo había acogido. Entonces hizo una pausa. Y tomó una decisión. Kij incendió la casa por completo. No quería dejar rastro. ¿Quién sabía qué tipo de poderes de fruta del diablo podría enviarle el gobierno? Por lo que él sabía, podrían rastrear su olor a partir de un mechón de pelo o una astilla de madera. No podía correr ese riesgo. Una vez que confirmó que la casa había quedado reducida a cenizas, Kij se dirigió al puerto de Logetown. Amparado por la oscuridad de la noche, se embarcó clandestinamente en un barco mercante con destino a Estlu. Desde allí, saltó de barco en barco, y cada vez que la embarcación llegaba a tierra, 6 o 7 veces en total, cada salto suponía un nuevo paso para borrar por completo su rastro. Hasta que finalmente llegó a un pueblo tranquilo y pintoresco, enclavado junto al mar. Aldea de Shimotsuki, también conocida oficialmente como Aldea de Shimozuki, o Shimotsuki, Mura en los registros del gobierno mundial. El mismo lugar donde se encontraba el legendario dojo de Shimotsuki Xir. El mismo dojo que una vez entrenó a cierto espadachín de pelo verde destinado a sacudir el mundo. Roronoa Zoro. Hace 30 años, el padre de Xir, Shimotsuki Kozabur, fue uno de los grandes samuráis del país de Wano. Huyó de la tierra de Wano con un grupo de compañeros espadachines, escapando de la opresión navegando a través de la Gran Line. Finalmente, llegaron a esta tranquila tierra en Eastlu. Allí derrotaron a los bandidos locales, enseñaron a los aldeanos el arte de la espada y, poco a poco, construyeron una nueva vida. Kozabur se enamoró de una mujer del lugar y decidió quedarse. Así nació la aldea de Shimotsuki. Y de ahí surgió el Isin DJ. PD, Kozabur también fue un maestro forjador de espadas, 2 de sus espadas legendarias son las famosas Baichimonji y Enma. En las puertas del robusto dojo de madera, un gran letrero con caracteres kanji en negrita le daba la bienvenida. Isin Dojo. Kij sujetó con fuerza la espada que llevaba al costado, sus ojos ardían de determinación. Por fin, susurró, ahora puedo ver con mis propios ojos cómo son los verdaderos espadachines de este mundo. Respiró hondo, se acercó a la puerta y llamó, 3 golpes firmes y tranquilos. Un instante después, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre de cabello negro cuidadosamente recogido estaba de pie en la entrada, de mediana edad, sereno, con un aire sabio. Miró al chico, ladeando ligeramente la cabeza. Hola, chico, ¿qué te trae por aquí? Kij lo miró a los ojos sin dudarlo. Su voz era seria, sincera. Buenas tardes, me llamo Tachibana Kij. ¿Es usted Xir, sensei? He venido a entrenar al dojo Isin. Por favor, acépteme como su alumno. Xir arqueó una ceja con sorpresa. ¿Viniste sola? ¿Dónde están tus padres? Kij respondió sin pestañear, con voz firme y serena. Fueron asesinados por piratas, hace mucho tiempo. Xir guardó silencio. Había algo raro en el niño, no en el mal sentido, eran sus ojos. Esa mirada profunda y madura no le correspondía a un niño. Y sin embargo, sin decir una palabra más, el hombre sonrió levemente y dijo: Pasa, debes estar cansado, y hambriento. Extendió la mano y tomó la caja que Kij llevaba, pero en el instante en que la alzó, su expresión cambió ligeramente. No porque fuera pesado, Xir era un espadachín entrenado, pero, que un niño pudiera cargar algo tan pesado, y aún así parecer sereno. Aquello no fue una hazaña cualquiera. Interiormente, Xir asintió. Cuerpo fuerte, actitud tranquila, quizás, este chico realmente se convierta en un gran espadachín algún día. Dicho esto, los dos entraron juntos a Isin DJ. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Una misión que pondría a prueba el temple de este joven viajero, un espadachín errante procedente de más allá de los mundos. Abre interrogación. 59, una sorpresa para Xir. Capítulo 7, una sorpresa para Xir. Tachibana Kij no era un niño común y corriente. A diferencia de los demás niños de la aldea de Shimotsuki, que habían nacido y crecido en este tranquilo rincón de East Blue, Kij era diferente, un chico de otro lugar, un extraño con la mirada de alguien que había visto demasiado. Por eso,
Shimotsuki Xir, el líder del famoso Isin DJ, decidió permitir que el niño se quedara dentro de las instalaciones del dojo. Era algo inusual, pero algo en el niño le decía que no era una decisión que debiera tomarse a la ligera. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, anunciando la proximidad de la cena, Xir observó desde la distancia cómo Kij ordenaba tranquilamente sus pocas pertenencias en una pequeña habitación de invitados. Había algo tranquilizador en su forma de moverse, tranquilo, pero concentrado, tranquilo, pero firme. Kij, ¿puedo llamarte así?, preguntó Xir con dulzura desde la puerta, con un tono cálido y acogedor. Por supuesto, Xir, sensei, respondió Kij con una leve sonrisa. El espadachín asintió y tomó asiento en el porche de madera, cruzando los brazos cómodamente. Si no le importa que pregunte, ¿cómo se enteró de este lugar? Y Sin DJ no es precisamente famoso, sobre todo fuera del pueblo. Era algo que había estado inquietando a Xir desde su primer encuentro. Casi todos los estudiantes eran chicos de la zona, nadie aparecía sin avisar, y menos aún un niño que viajaba solo. Kij hizo una pausa, parpadeando lentamente mientras reconstruía rápidamente una mentira creíble. No podía decir la verdad, que venía de un mundo completamente diferente, que alguna fuerza desconocida lo había arrojado a este universo, al mundo de One Piece. Era imposible que alguien le creyera. Pero antes de que Kij pudiera hablar, Xir soltó una risita suave y le dio una palmadita delicada en el hombro al chico. No hace falta que me expliques nada ahora, dijo el hombre amablemente. Lo importante es que estés aquí. Ven, es hora de cenar. Tienes que probar la comida de mi esposa. Kij lo siguió sin dudarlo, aunque un pensamiento silencioso le rondaba por la cabeza. Xir en la vida real, transmite mucha más calidez que su contraparte del anime. Pero antes de sentarse a la mesa, Kij se giró y empujó su pesado baúl de viaje hacia el profesor. Abrió la tapa. En el interior había montones de notas de Berry perfectamente organizadas, millones de ellas, sin duda. Xir parpadeó, sorprendido. La cantidad no era absurda para los estándares de Ash Blue, pero aún así, ¿cómo era posible que un niño hubiera conseguido tanto dinero? Antes de que pudiera preguntar, Kij habló primero, con calma, con sinceridad. Había un grupo de traficantes de esclavos que intentaron capturarme y venderme. Los maté. Ese dinero era suyo. Silencio. Xir miró al chico, atónito. Esa voz, ese tono, tan natural, sin orgullo, sin miedo, simplemente honestidad. Solo tienes 10 años. La sonrisa del espadachín se desvaneció, su expresión se tornó sombría al comprender la situación. No era una historia inventada. Este muchacho tenía las manos manchadas de sangre, no por malicia, sino por necesidad. Sin esperar respuesta, Kij se puso de pie y tomó la katana, que era casi tan alta como él. Caminó hacia el patio de entrenamiento en la parte trasera, donde se alzaba un poste de madera, desgastado por el tiempo y con marcas superficiales de antiguos alumnos. A la mayoría de los niños les costaba incluso hacerle una mella. Kij se colocó frente a él, cerró los ojos y respiró hondo y despacio. Entonces. Un solo golpe, rápido como un rayo, silencioso como una respiración. Ni un grito, ni una ráfaga de viento dramática, solo el más leve silbido del aire que se corta limpiamente. La hoja se deslizó de nuevo dentro de su vaina. El poste de madera no se movió. Un segundo, dos. Entonces, crack. El poste se partió perfectamente por la mitad, con los bordes limpios y lisos como cristal pulido. Xir, que observaba desde un lado, estaba completamente paralizado. Tenía la boca ligeramente abierta y las cejas arqueadas. ¿Este niño, todavía quiere aprender de mí? Kij se dio la vuelta, rascándose la cabeza con incomodidad. Sensei, ¿hubo algún problema con mi técnica? Xir no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta, llevándose una mano a la frente con un largo y profundo suspiro. ¿Qué clase de persona corta madera maciza de esa manera y luego pregunta si algo salió mal? Con una risa seca, finalmente logró responder. No, no, comamos primero, ya hablaremos de tu estado físico después. Kij asintió levemente, aún algo confundido. ¿Había hecho algo mal? ¿Su golpe había sido demasiado agresivo? Mientras caminaban hacia el comedor, Kij preguntó seriamente. Xir, sensei, ¿cree que aún necesito perfeccionar mi técnica? ¿Quizás la forma en que canalizo mi fuerza no es la correcta? No había arrogancia en su tono, solo genuina curiosidad y el deseo de aprender. Para él, Xir era el hombre que había entrenado a Zoro, el legendario espadachín del futuro. Pero Kij había olvidado algo importante. Este Xir aún no era una leyenda.
Todavía no había cumplido los 30 años, y Kij, a pesar de tener la mentalidad de un adulto, seguía pareciendo un niño de 10 años. Xir se aclaró la garganta 2 veces y cambió rápidamente de tema. «Podemos hablar de eso después de cenar», dijo, esquivando claramente la pregunta. Comedor, y sin DJ. La mesa estaba repleta de platos caseros, pescado fresco, arroz al vapor, verduras cocinadas a la perfección. Era evidente que la esposa de Xir se había esmerado en dar la bienvenida a su misterioso nuevo invitado. Pero tanto ella como su marido solo pudieron observar en silencio, atónitos, como Kij comenzaba a comer. No, devora. Plato tras plato desapareció, cuenco tras cuenco quedó vacío. En cuestión de minutos, casi toda la comida preparada para 5 hombres adultos había desaparecido. Kij estaba absorto en sus pensamientos, analizando aún la mecánica de su anterior golpe de espada. Apenas se percató de la rapidez con la que comía. «Estoy lleno. Gracias por la comida, sensei», dijo cortésmente, dejando los palillos sobre la mesa. Xir miró la mesa. No quedaba nada, ni un grano de arroz. Se suponía que eso alcanzaría para alimentar a 5 personas. Volvió a mirar a Kij. En ese instante, Xir tomó una decisión en silencio. El dinero de este chico, tal vez tengamos que aceptarlo. De lo contrario, el dojo quebrará solo por intentar alimentarlo. Campo de entrenamiento privado, y sin DJ. Este espacio solía estar prohibido para los estudiantes. Era el lugar de entrenamiento personal de Xir. Pero Kij no era un estudiante común y corriente. Xir había intuido algo en el chico desde el principio, pero ahora necesitaba estar seguro. Kij se situó en un extremo del campo, respiró hondo y desenvainó su espada. Se lanzó hacia adelante. Sus movimientos eran bruscos, mucho más allá de lo que un niño de su edad debería ser capaz de hacer. Sus espadas chocaron, y el sonido metálico resonó en el patio. Xir paró el balón instintivamente, entrecerrando los ojos. Es rápido, y fuerte, demasiado fuerte. El intercambio se intensificó. Con cada golpe, la expresión de Xir se volvía más seria. Empezaba a sentir presión real. Si no lo daba todo, podría perder este combate. El dominio de Kij sobre su cuerpo era impecable, su juego de pies, su sincronización, todo era perfecto, y más allá de eso, reaccionaba incluso antes de que Xir atacara. ¿Podría ser que haya despertado el Kenbun Soku aquí? La comprensión me golpeó con fuerza. Por primera vez, Xir sintió que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Este chico podría llegar a superar incluso a Shimotsuki Ryuma, el legendario dios de la espada de Wano. O tal vez, ascender aún más alto, hasta la cima misma del mundo. Abre interrogación. 60. Los 3 tipos de Aki. Capítulo 8. Los 3 tipos de Aki. Solo después de que Tachibana Kij demostrara todo el alcance de su fuerza, Xir actuó con determinación. El legendario espadachín sostenía firmemente en sus manos una de las 21 espadas de gran grado, Badichimonji. Apuntó la punta de su espada directamente hacia Kij. Una presión silenciosa e invisible emanaba de su cuerpo, el aura imponente de un maestro espadachín. No era algo que pudiera explicarse solo con palabras, era algo que se sentía, profundamente, instintivamente. Para Kij, cuya percepción sensorial se había agudizado a través de incontables batallas y viajes por diferentes mundos, Xir ya no parecía un simple hombre. Se había fundido con el viento y el cielo, mimetizándose con el mundo como si su propia existencia se hubiera disuelto en la naturaleza. No estaba simplemente allí de pie, era la esencia misma del mundo. Y en ese instante, una extraña ilusión se apoderó del corazón de Kij. Por mucho que blandiera su espada, no lograría alcanzar a su amo. Sentía como si estuviera luchando contra las mismísimas leyes de la naturaleza, una fuerza demasiado inmensa para que la mera fuerza humana pudiera desafiarla. Sus espadas chocaron una vez, brevemente, pero el resultado fue absoluto. Kij salió disparado hacia atrás, como si una mano invisible de poder divino lo hubiera golpeado. Por suerte, Xir se había contenido, amortiguando el golpe con precisión. Kij aterrizó sano y salvo, deslizándose por el suelo antes de ponerse de pie, ileso. Sacudiéndose el polvo de la túnica, Kij negó levemente con la cabeza, ahuyentando la ilusión que casi había consumido sus sentidos. Esa visión abrumadora, la de un espadachín divino e incomprensible, no era real, era un engaño de la mente, el resultado de la enorme diferencia de poder entre ellos. Para un guerrero común, esa ilusión podría haber pasado desapercibida, podría haberla interpretado como miedo, o asombro.
Pero Kij lo sabía mejor. Si lo que sentía reflejaba verdaderamente la maestría de Xir, entonces su maestro ya había trascendido los límites de los mortales. Se había convertido en algo completamente distinto. Quizás, un dios con forma de hombre. Sin embargo, en lugar de desesperarse, el corazón de Kij se llenó de emoción. Lo había visto, un arte de la esgrima que superaba todo lo que había conocido, algo que no existía en su mundo anterior. Una nueva cima que escalar. Una vez envainadas ambas espadas, el ambiente se aligeró. La batalla había terminado y llegó el momento de las preguntas. Kij, comenzó Xir con voz tranquila pero curiosa, comillas, ¿ya has despertado tu Kenbun Soku aquí? Al notar un atisbo de confusión en los ojos de su alumno, el maestro comenzó a explicar con paciencia. En este mundo existen tres poderes avanzados que destacan por encima de todos los demás. En conjunto, se les conoce como Aki. El Kenbun Soku Aki, también llamado Aki de observación, es uno de ellos. Cuando se domina, agudiza los cinco sentidos hasta sus límites: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Con él, puedes percibir la presencia de otros, leer sus movimientos e incluso predecir ataques antes de que ocurran. Los usuarios más avanzados pueden vislumbrar el futuro. Kij escuchaba atentamente, aunque una leve arruga apareció en su frente. No interrumpió, pero en su interior bullían innumerables preguntas. Ya poseía Kenshin Mei, el corazón transparente de la espada, un sexto sentido que había perfeccionado mediante un entrenamiento implacable, una percepción espiritual que le permitía ver a través de la esencia misma de sus oponentes. En cierto modo, era similar al Kenbun Soku Aki, pero sus raíces eran diferentes. El Kenbun Soku nació de los sentidos físicos, refinados y llevados más allá de los límites normales. Pero Kenshin Mei surgió de su interior, de la claridad espiritual y del vínculo entre el espadachín y su espada. No era oír ni ver, era sentir, como asomarse al alma misma. En comparación con Kenbun Soku, era más nítido, más detallado, como un microscopio que revela lo que el ojo humano por sí solo nunca podría ver. Pero en lo que respecta al alcance, Kij sabía que todavía tenía mucho que aprender. Y aquellos que habían dominado por completo el Kenbun Soku estaban muy por encima de él. En ese momento, un nombre surgió en su mente. Fujitora. Un futuro almirante que se había cegado a sí mismo, entrenando su Aki de observación durante 20 años hasta poder percibir la caída de meteoritos desde el espacio, para luego invocarlos con el poder de su fruta del diablo. Incluso los guerreros más fuertes tenían dificultades para esquivar ataques de tal magnitud divina. Si el talento por sí solo fuera suficiente para despertar el Kenbun Soku, no debería Kij, cuyos sentidos ya superaban los límites humanos normales, haberlo despertado hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo había hecho? ¿Se necesitaba algún tipo de detonante para desbloquearlo realmente? Aunque su mente divagó por un instante, rápidamente volvió a concentrarse. La lección no había terminado. La voz de Xir seguía guiándolo. El siguiente es el Aosoku Aki, el más raro de los tres. No se puede aprender, no se puede entrenar, o se nace con él, o no. Es el Aki del conquistador, la voluntad de un rey. Solo uno entre varios millones puede despertarlo. Marca a aquellos destinados a sobresalir entre los demás, a liderar. Y la tercera, es Busosoku Aki, la armadura de la voluntad. Este Aki fortalece tanto tu ataque como tu defensa. Puedes usarlo para recubrir tus armas, como una espada, o incluso para atacar directamente a usuarios de frutas del diablo. Con el nivel de fuerza que ya has alcanzado, Kij, creo que estás listo para comenzar a entrenarlo. Requerirá esfuerzo, pero el Busosoku Aki podría convertirse en tu espada contra aquellos que dependen de las frutas del diablo. Xir hizo una pausa por un instante, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Sabes lo que son las frutas del diablo, verdad? Por un instante, la imagen de un viejo marine, Garp el puño de hierro, cruzó por la mente de Kij, un mentor brutal que entrenaba a sus alumnos con pura fuerza. Luego vino la visión de Kaid, el rey bestia, cuyas 100 lecciones significaban 100 palizas. Comparado con esos dos, Xir era como una brisa, tranquilo, suave, pero guiando como un río hacia el mar. Realmente no me equivoqué al venir aquí, pensó Kij con la mirada firme. Él asintió en silencio. Al ver la determinación en los ojos de su alumno, Xir asintió levemente en respuesta, y entonces su voz se volvió inquebrantablemente firme. Entonces permíteme decir una cosa más, Kij. Pase lo que pase, nunca comas una fruta del diablo. El tono de su voz no cambió. Pero algo cambió en el ambiente, no se podía ignorar el peso de esa afirmación.
No lo estaba regañando. No era miedo. Era esperanza. Xir había depositado sus esperanzas en Kij, en un discípulo que algún día podría superarlo. Kij tenía un don para la espada que solo podía calificarse de extraordinario. De entre todos los espadachines que Xir había visto, el potencial de Kij era el más alto. Y esa era precisamente la razón por la que no quería que ese talento se diluyera. El camino de la espada, cuando se recorre con pureza, puede alcanzar alturas que ninguna fruta del diablo podría jamás igualar. Sí, una fruta del diablo bien elegida podría otorgar un poder tremendo. Pero siempre sería energía prestada. Ixir creía, en lo más profundo de su corazón, que si Kij seguía avanzando, sin ceder jamás a atajos ni tentaciones. Entonces, un día, alcanzaría la verdadera cima de la espada. La cima que nadie había tocado antes. Pero si dependes demasiado de ello, interrumpirá tu concentración, tu corazón y tu mente no estarán completamente dedicados a dominar el aquí o el verdadero camino de la espada. Kij solo esbozó una leve sonrisa. Ni asintió ni lo negó. Entonces, con una respiración tranquila, Kij abrió lentamente la boca y reveló algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo, algo que nadie en este mundo había escuchado todavía. Un secreto sobre su singular sistema sensorial. Kensint-Mei, el corazón transparente de la espada. Desde que tomé conciencia de mi existencia en este mundo. Mi sistema de percepción es diferente al de los humanos comunes. Mis 5 sentidos son mucho más refinados de lo normal, pero más allá de eso, poseo un sexto sentido. Cuando lo activo, todo, objetos, seres vivos, queda expuesto ante mí. No hay nada que puedan ocultar. Es como ver a través del mundo mismo. Kij hizo una pausa, bajó la mirada momentáneamente y luego cruzó la mirada con Xir. Así fue como pude reaccionar a su ataque tan pronto, Sensei. No es clarividencia, en realidad, simplemente, observo el más mínimo movimiento de tus músculos y huesos. Incluso antes de que muevas la espada, ya sé cuándo y dónde atacará. Respiró hondo. Pero no creo que esto sea lo mismo que el Kenbun-soku aquí, así que, por favor, Sensei, ¿podría enseñarme cómo despertarlo de verdad? Xir guardó silencio. Frunció el ceño al considerar las palabras de Kij. ¿Un sexto sentido? Nunca había oído hablar de nada parecido. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a responder, le asaltó otro pensamiento, urgente, quizás incluso más que el tema original. Su ceja se crispó. Coma un momento, ¿dijiste que puedes ver a través de todo? Kij parpadeó inocentemente, inclinando la cabeza. Sí. Coma eso significa que, para ti, da igual si alguien está vestido o no. Kij asintió lenta y sinceramente. La expresión de Xir cambió al instante. Su rostro, normalmente sereno, se contrajo de horror, el pacífico maestro espadachín se desvaneció en un instante, reemplazado por el aura letal de un Daiken, un verdadero santo de la espada, listo para arrasar con todo a su paso. Comillas N, no me digas que mientras estabas con mi esposa antes no viste nada que no debías haber visto, ¿verdad? Kij se quedó paralizado al sentir la sed de sangre de su amo. En ese momento, finalmente se dio cuenta del error fatal que había cometido al explicarse. Su rostro se contrajo en un torbellino de emociones, confusión, pánico, arrepentimiento, y luego indignación. Una furia justiciera llenó su voz. Comillas Xir, Sensei, ¿por quién me tomas? Como espadachín, ¿cómo podría rebajarme a semejante comportamiento deshonroso? Xir no dijo nada. El silencio fue incómodo, pero breve. Porque al segundo siguiente, Kij esbozó una sonrisa traviesa. Jeje, solo bromeaba, Sensei. Honestamente, mi sexto sentido suele estar apagado. Si lo dejo activado todo el tiempo, siento que mi cerebro va a explotar. Se tocó la sien con una risita avergonzada. Xir suspiró profundamente, frotándose la frente y poniendo los ojos en blanco. A partir de hoy, queda estrictamente prohibido usar ese extraño sexto sentido dentro del dojo. Kij se sobresaltó. Comillas pero, Sensei, ¿cómo se supone que voy a entrenar sin él? He progresado tanto con el activado. Xir dejó escapar una risita baja y fría. Ese es precisamente el problema. Si tus sentidos naturales son tan agudos como dices, ya deberías haber despertado el Kenbun-soku aquí. Pero no lo has hecho. Solo hay una razón, te has basado demasiado en esa percepción tuya, tu cuerpo nunca ha sentido el peligro de verdad. Dio un paso al frente, con voz baja pero penetrante. De ahora en adelante, no más respuestas antes de la pregunta, no más sombras antes del ataque. Si quieres saber qué viene, deja que tu cuerpo lo averigüe.
Y esa es la única manera en que aprenderá. Coma es despertando Kenbunsoku Aki. Esas palabras impactaron a Kij como una campana que resonaba en lo más profundo de su alma. Él lo entendió. Desde que desarrolló ese sexto sentido, nunca lo habían tomado por sorpresa en combate. Cada amenaza, cada movimiento, siempre sabía el resultado antes de que comenzara la pelea. Si podría esquivarlo, si ganaría. Las respuestas siempre habían estado ahí, listas para él. Pero debido a eso, su cuerpo nunca había sido llevado al límite. Solo ante la verdadera incertidumbre, cuando la muerte estaba lo suficientemente cerca como para rozarte la mejilla, podía una persona despertar ese poder instintivo y desesperado. Kenbunsoku Aki. Una fuerza que no requiere vista, solo un corazón vigilante. Cuando no hay respuestas, tu cuerpo debe encontrarlas. ¿Y si no puede? Morirás. Por eso, solo aquellos que han estado al borde de la muerte pueden despertar verdaderamente el Aki de observación. Por supuesto, si eres débil, con un talento no mayor que una mota de polvo, ni se te ocurra intentar este método, probablemente acabarás muerto de verdad. Kij dejó que esos pensamientos se asentaran en silencio. Pero antes de que pudiera profundizar más, la voz tranquila y firme de Xi resonó de nuevo. Y escucha con atención, ni se te ocurra intentar engañarme. Mientras sigas entrenando en este dojo, te atacaré. En cualquier momento, sin previo aviso. Ahora prepárense, continuaremos con la lección. Esas últimas palabras no provenían de un mentor pacífico. A los ojos de Kij, Xir ahora parecía algo completamente distinto. Ya no es solo un profesor. Era un demonio que blandía una espada, envuelto en una aparente calma, esperando el momento oportuno para explotar cada debilidad de su alumno. Un monstruo nacido de la espada. Y Kij. No podía esperar a enfrentarme a él. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.